Según el historiador Eusebio, los cirenaicos practicaban ejercicios de atención plena, prosecho, para agudizar la capacidad de goce, anticipándose a técnicas epicúreas y budistas. Para los cirenaicos, la diversidad del placer, desde lo visceral hasta lo refinado, era un mosaico de oportunidades para vivir intensamente. Su filosofía no era un hedonismo caótico, sino un arte de discernimiento. Saborear cada experiencia sin dejar que el miedo al futuro o los juicios morales externos nublaran el presente. En esta celebración de lo efímero, encontraron una ética radical. La vida no se mide por su duración, sino por su densidad de goce. Este enfoque incluía una eumetría, medida adecuada, no moralizante, sino estratégica, que permitía disfrutar del placer sin caer en excesos que pudieran generar sufrimiento posterior. 1. Hedoní, hedone, placer sensorial o físico. La madoní representa el placer inmediato y corporal, como disfrutar de una comida deliciosa, una caricia o un baño caliente. Para los cirenaicos, fundados por Aristipo de Cirene, este placer era el bien supremo y el objetivo principal de la vida. Rechazaban la idea de posponer el disfrute para un futuro incierto, enfatizando la importancia del momento presente. Según ellos, los placeres físicos eran más intensos y deseables que los mentales. Perspectiva cirenaica. Los cirenaicos defendían que el placer debía experimentarse plenamente y sin restricciones morales innecesarias, siempre que no causara dolor posterior. Consideraban que cualquier acción que generara placer era buena en sí misma, sin necesidad de justificarla mediante virtudes abstractas. Aristipo diferenciaba entre placeres intensos y placeres prolongados, priorizando los primeros por su impacto inmediato y su conexión directa con el cuerpo. Nota complementaria. Su enfoque contrastaba radicalmente con el estoicismo y el epicureísmo, que priorizaban la ataraxia, ausencia de perturbación. Los cirenaicos, en cambio, veían en la intensidad del placer físico un camino más directo hacia la felicidad. 2. Jará, alegría emocional. La jará es una emoción positiva que surge de experiencias como la reunión con amigos o el éxito personal. Aunque los cirenaicos priorizaban los placeres corporales, no ignoraban la importancia del bienestar emocional. Para ellos la alegría podía ser un complemento a los placeres sensoriales, siempre que no dependiera de factores externos difíciles de controlar. Enfoque cirenaico. La jará se valoraba como una emoción pasajera pero intensa, que debía disfrutarse cuando surgiera espontáneamente. Los cirenaicos no buscaban emociones profundas o duraderas. Preferían centrarse en alegrías inmediatas y tangibles. Aristipo distinguía entre la jará pura, derivada de acciones proactivas como bailar, y la reactiva, como recibir un halago, priorizando la primera por ser más controlable y menos vulnerable a la fortuna. Taich. 3. Enifrosini y eufrosine, júbilo festivo y armonía del ánimo. La enafrosini se asocia con la alegría colectiva en contextos sociales como banquetes o celebraciones. Para los cirenaicos, este tipo de placer compartido era valioso porque intensificaba las sensaciones agradables al ser disfrutado en compañía. Conexión cirenaica. Los banquetes y simposios eran momentos ideales para experimentar la enafrosini, combinando placeres físicos, comida y bebida con el disfrute social. Este júbilo no requería moderación estricta, lo importante era maximizar el placer del momento. Nota reflexiva. Sin embargo, advertían contra la pérdida de control. Un exceso de euforia podía llevar a conflictos, como riñas en los simposios, lo que contradecía su principio de evitar el dolor posterior. 4. Terpsis. Deleite estético y sensorial refinado. La terpsis está vinculada al disfrute de lo bello y artístico. Una melodía agradable, un paisaje o una obra de arte. Aunque los cirenaicos priorizaban los placeres físicos inmediatos, también reconocían el valor del deleite estético como una forma elevada de placer. Perspectiva cirenaica. Para Aristipo, incluso las experiencias culturales podían proporcionar un cosquilleo placentero al alma si se experimentaban con intensidad. Este tipo de placer debía ser accesible y no reservado únicamente para las élites intelectuales. Ejemplo ilustrativo. Se dice que Aristipo alababa la música de las flautistas en los banquetes no solo por su sonido, sino por cómo estimulaba los sentidos de manera multisensorial, ritmo, movimiento, etc. 5. Glikis. Dulce como metáfora del placer. El término glikis describe tanto lo literalmente dulce, como la miel, como lo metafóricamente placentero, un momento feliz o una palabra amable. Los cirenaicos empleaban este concepto para destacar que cualquier experiencia agradable debía ser disfrutada plenamente. Uso cirenaico. La dulzura simbolizaba el carácter inmediato del placer, algo que se saborea en el presente sin preocuparse por su duración. Este término también se aplicaba a momentos simples pero profundamente satisfactorios.
Apreciación adicional. En su poesía, autores como Safo usaban gliquis para fusionar lo sensual y lo emocional, algo que los cirenaicos adoptaron para defender que incluso lo efímero tiene valor intrínseco. 6. Macariotis, macariotes, bienaventuranza espiritual. Aunque este concepto suele vincularse con estados trascendentes o divinos, los cirenaicos reinterpretaron su significado en un sentido más terrenal, un estado continuo de placer físico y emocional. Sin embargo, no negaban que experiencias espirituales pudieran ser intensamente placenteras. Enfoque cirenaico. La bienaventuranza podía alcanzarse viviendo en el placer presente de forma constante. Criticaban a los órficos y pitagóricos por vincular la macariotes a rituales de purificación. Para ellos, disfrutar sin culpa era la verdadera pureza, no la obediencia a dogmas trascendentes ni la mortificación del cuerpo. 7. Enidemonía, eudaimonía, felicidad plena o florecimiento humano. Para Aristipo y los cirenaicos, la eudaimonía consistía en maximizar los placeres inmediatos mientras se minimizaba el dolor. Visión cirenaica. La felicidad plena se lograba mediante una vida dedicada al disfrute constante y consciente. Rechazaban cualquier sacrificio del presente por ideales abstractos como virtud o deber. Contrapunto histórico. Un ejemplo citado por Diógenes Laercio. Aristipo prefería ser un perro satisfecho antes que un héroe sufriente, criticando así las filosofías ascéticas. 8. Trifi trufe, lujo y sensualidad refinada. Los cirenaicos valoraban el lujo como una fuente legítima de placer mientras no condujera al sufrimiento posterior. Conexión cirenaica. El lujo era visto como un medio para intensificar las sensaciones agradables. Aristipo ejemplificaba esto al aceptar regalos sin volverse dependiente de ellos. Los poseo, pero no soy poseído. 9. Epolavo de polapsis, apolauco apolauisis. Disfrutar activamente. Para los cirenaicos, disfrutar conscientemente del placer era fundamental. No se trataba solo de sentir, sino de estar presentes en la experiencia. Perspectiva cirenaica. Practicaban ejercicios conscientes para agudizar su capacidad de goce. Este enfoque anticipa técnicas modernas como la atención plena o mindfulness, aunque sin despojar al placer de su carga sensual. 10. Menapsijí, anapsaik. Alivio restaurador. Aunque menos central para ellos que otros tipos de placer más activos e intensos, reconocían su valor funcional como pausa necesaria entre placeres mayores. Imagen poética. Comparaban este descanso con el intervalo entre dos banquetes, una pausa útil pero nunca el destino final.